En el contexto de la medicina, en el cual nos tenemos que meter, en el Corpus Hippocraticum sobre todo, Tecmar, que aparece ya bajo la forma de Tecmerion, adquirirá un sentido más preciso, diferenciado del que se usa en otros contextos, que probablemente tiene que ver con el uso de procedimientos que los médicos pretenden disociar totalmente de otro tipo de prácticas, en especial de la adivinación, de la filosofía, etc., ¿no? Ya en Homero encontramos indicios claros de la separación entre la función del médico y la del sacerdote, por ejemplo. Lean Ilíada, libro 11, canto 514 al 515. Pero esta diferenciación se convierte en un principio fundamental de la actividad médica, tal como la entienden los autores de los tratados que componen el Corpus Hippocraticum. El Corpus Hippocraticum es una serie de obras que han escrito aquellos seguidores de la tradición de Hipócrates, ¿no? Que se cree fue el primer médico griego. Al comienzo del Prorético, o Predicciones 2, su autor establece una nítida línea de separación entre ciertas prácticas de la medicina anterior y de la adivinación con la que él lleva a cabo, ¿no? Yo, dice, por mi parte, no haré adivinaciones, manteusomai, de esa clase, sino que describo los signos, ¿no? Semeia, los signos, por medio de los cuales hay que conjeturar tecmairestai, de entre los individuos, los que sanarán o morirán, y cuáles morirán o sanarán en breve o en largo tiempo. Bien, ese es Predicciones, libro 2, capítulo 1. Acá tenemos, por un lado, que él describe los signos, semeia, por medio de los cuales conjetura, tecmairestai, o sea, acá tenemos tecmaino y semaino. Semaino es la creación de signos por parte de los dioses. Semaino es el signo como objeto. En cambio, tecmaino es el hecho, el arte de interpretar y fijar la voluntad de los dioses a través de signos, ¿no? El hecho subjetivo de la interpretación tecmaino es el significado, semaino es el signo, ¿no? Entonces ya tenemos signo y significado, claves para la semiótica, ¿verdad? O sea, tecmaino surge por un acto del sujeto que interpreta. En cambio, semaino surge por la fijación de sentido que crea un dios a través de un signo, ¿no? Por eso, de alguna manera, tecmaino tiene que ver con la adivinación, ¿no? Recordemos que Heidegger va a decir, la intuición ha sido la clave metodológica de la historia de la filosofía occidental, ¿verdad? Sin duda alguna, esta especialización del término tecmerion tiene mucho que ver con la constitución del arte de la medicina como un saber específico y prestigioso, un proceso que parece estar bastante consolidado a finales del siglo XV, del siglo V y del siglo IV antes de la era cristiana. Bien, siguiendo a Jäger, por ejemplo, los juicios laudatorios de loas, ¿no? De Platón y de Aristóteles, sobre los médicos, llega a la conclusión de que esta época representa en la historia de la profesión médica un momento culminante en su cotización social y espiritual. Estos elogios, sobre todo los de Platón, deben ser matizados, pero no dejan ninguna duda acerca del prestigio que tiene la medicina en esa época, ¿no? Con el tiempo, esta tradición práctica se completa con una serie de principios teóricos semejantes a los que mantenían los filósofos de la physis, ¿no? Los fisiólogos. Heidegger les llamará los ontólogos, ¿no? Porque la physis es el ser. En estas dos tradiciones se contienen los principios que hacen posible que la medicina sea, en definitiva, un saber diferente o diferenciado de la filosofía, como expresamente argumenta el autor del Tratado sobre la Medicina Antigua,
que dice: dicen algunos médicos y sabios, eitroi kai sophistai, que no sería posible saber medicina sin saber qué es el hombre, que, por el contrario, eso es algo que tiene que aprender el que quiere curarlo correctamente. Tiende su lenguaje hacia la filosofía, filosofei, ¿no? Filosofien. Es la primera vez que aparece la palabra filosofía en la historia textual, ¿no? Como en el caso de Empédocles y otros que en sus tratados sobre la naturaleza, Perificios, han descrito desde el origen qué es el hombre, cómo llegó a existir y de qué fue formado. Pienso, por mi parte, que todo aquello que los sabios y médicos han dicho y escrito sobre la naturaleza se ajusta menos al arte de la medicina que al de la literatura. Grafiqué. Y creo además que solo a partir de la medicina es posible conocer algo cierto en torno a la naturaleza. Curioso, ¿no? Está diciendo que los filósofos son más parecidos a los literatos que a los médicos, ¿no? Curiosamente, hoy, por ejemplo, Jacques Derrida, un filósofo francés, él sostiene que la filosofía es un género literario, ¿no? Y acercan, desde Hegel en adelante, se acerca decididamente la filosofía a la literatura. Heidegger propone acercar la filosofía a la poesía, como una manera de no olvidar la diferencia ontológica entre ser y ente. Pero lo que les quiero decir es cómo parecería que hay un ciclo donde la filosofía nace como cerca de la literatura y hoy está volviendo a ser literatura, ¿no? O sea, los filósofos de hoy son artistas más que científicos, lamentablemente. La medicina no es un saber filosófico, pero el que sea concebido como un saber distinto no se debe a que busque fines diferentes. La medicina persigue un conocimiento cierto acerca de la naturaleza. De hecho, para los autores de algunos tratados del Corpus Hippocraticum, es la medicina la única que puede proporcionar ese tipo de saber. Su objetivo inmediato es conocer con exactitud qué es el hombre, por qué causas llega a existir y todo lo demás. Lo mismo que la filosofía. Partiendo de ahí puede intentarse el conocimiento de la naturaleza en su totalidad. Ahora bien, ese conocimiento se consigue no partiendo de principios, como el arjé, por ejemplo, de los filósofos, de algunos filósofos ontólogos arcaicos griegos. Sí, los filósofos griegos decían, la particularidad encierra de alguna manera o expresa, mejor dicho, la totalidad. Entonces ellos decían, ¿qué elemento de los que nosotros vemos o qué particularidad real que nosotros podemos concebir es la expresión más grande de lo que significa la totalidad de la realidad? Entonces buscan la totalidad en la particularidad. A través de un principio resuelven toda la diversidad por la explicación arbitraria de haber reducido o disuelto la diferencia en una unidad. Y esa unidad es el principio. Y ese principio es el arjé. Los médicos no proceden de esa manera. ¿Sí? Los médicos no dicen, bueno, enfermedad es esto, toda enfermedad procede así y todo el que tiene este síntoma está enfermo de esta enfermedad. No. Caso por caso, ¿no? Ahora bien, ese conocimiento no se consigue partiendo de principios, ¿no? El conocimiento médico, sino esforzándose en aprender lo que es el hombre en relación con lo que come a diario, con lo que bebe, con los hábitos que tiene y en definitiva lo que puede pasar a cada individuo a partir de cada cosa concreta. Fíjense, ¿no? Medicina Antigua 20. Este texto es maravilloso porque nos muestra cómo la medicina no prescinde de la concretud, no prescinde de la vida concreta, de la existencia concreta.
no prescinde de los olores, de los sabores, de la comida, de la bebida, ¿no? La medicina hace ciencia, pero con la vida del hombre. En cambio, la filosofía prescinde de esas cosas que son accidentales y reduce el análisis a cuestiones estrictamente sustanciales. Por eso nosotros decíamos como semaino significa tumba, ¿no? O túmulo, porque lo que van haciendo los semiólogos griegos en la tradición filosófica es cortar al hombre de su realidad existencial concreta para disolverlo en una realidad abstracta, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo que Platón definía al hombre como un animal bípedo e implume. Y bueno, Diógenes, que era un cínico en el sentido de quínix, que es perro, pertenecía a la escuela de Antístenes, la escuela cínica, ¿no? Diógenes el cínico, se entera de esta definición que hace Platón, agarra un pollo, pues dice el hombre es un animal bípedo implume, agarra un pollo, lo pela al pollo y lo avienta por las paredes de la academia, ¿no? Y dice, he aquí al hombre, ¿no? Riéndose un poco de esas definiciones un tanto abstractas, ¿no? Del ser humano. Diferencias entre las teorías de Empédocles e Hipócrates provienen tanto de las diferencias genéricas entre la filosofía y la medicina como dos tipos de saberes diferentes, y así lo atestigua ambiguamente el comentario citado anteriormente sobre la medicina antigua. Aunque ya Empédocles no reduce la realidad a un principio, sino a 4 raíces que explican una variedad de principios, ¿no? Para el filósofo siciliano, la medicina es una especie de poder taumatúrgico, muy lejano, por tanto, del saber experimental de la medicina hipocrática, ¿no? Eso lo dice Beghetti en 1976. Dice, la eficacia interpretativa de la doctrina de los 4 elementos de Empédocles, la fuerza y la penetración con la que se vale del método analógico y de los experimentos en que se inspiran, la fe en la potencia de la intervención humana sobre el mundo y, en definitiva, el acento biológico, que después aparecerá en Aristóteles, que impregna todo su pensamiento, fueron elementos que promovieron el surgir y el reforzarse de una ciencia de la naturaleza y de la medicina en particular. ¿En qué sentido es el método analógico? Hay una semejanza entre la parte y el todo. El agua es una parte de la realidad, pero es tan semejante con toda la realidad que es la expresión más grande de toda la realidad. Entonces el agua es el analogado principal al cual remiten todas las diferencias, digamos, ¿no? O el fuego, o el aire, o las 4 raíces, etc., ¿no? El rizoma. Bien. Mucho más cercanas a Hipócrates se encuentran sin duda las ideas que mantiene Alcmeón de Crotona en su tratado sobre la naturaleza, escrito sobre el siglo VI a.C. Tanto por los principios teóricos que mantiene como por el planteamiento metodológico al que apunta, el tratado de Alcmeón resulta interesante sobre todo por sus observaciones en torno al conocimiento. El conocimiento sensible la tienen todos los organismos vivos, dice, pero comprender que se comprende solo lo tiene el ser humano, dice. Y dice Alcmeón, de las cosas invisibles y de las cosas mortales, los dioses tienen mucha certeza inmediata, pero a los hombres les corresponde proceder por indicios, ¿no? Tecmairestein, Dielskrantz, B1. Acá estamos con Heráclito, ¿no? Los dioses no muestran ni ocultan, indican. Porque la sabiduría de los dioses, si se muestra tal cual es, a nosotros nos abrumaría, ¿no? Nos volvería locos. Las consecuencias metodológicas de este pensamiento suponen la sustitución del principio de analogía, propio de los filósofos, por el de la observación y la prueba. Es decir, no es una deducción a partir de un principio lógico del cual se resuelven todas las diferencias, sino partir de analizar todas las diferencias, siempre en cada caso, digamos. Es como que la medicina es inductiva y la filosofía es deductiva en ese sentido, ¿no? El principio de analogía que mantienen los filósofos de la naturaleza
incluido Empédocles, se basa en la concepción de la physis como un cosmos, una realidad acabada, ordenada por leyes que imponen una necesidad cíclica, que, en último término, nos remiten a un arché, o principio, ¿no? Ya sea el agua, el aire, el apeiron, etc., ¿no? Como que los arqueólogos son los que buscan un arjé del cual de ese principio resuelven todo, y los médicos de observaciones contingentes. Explica la existencia tanto del cosmos en su conjunto como cada una de las cosas que la componen. Las cosas singulares que pueden ser observadas poseen en sí mismas el principio del que procede, ¿no? Ese es el principio de analogía, ¿no? El efecto tiene todos los tiene el elemento de la causa, de alguna manera. El efecto tiene el mismo principio de la causa. Así pues, para conocer la physis, el procedimiento más adecuado para los filósofos es el analógico, pues el conocimiento de las realidades singulares o de una parte permite el conocimiento de la totalidad. Desde una perspectiva como esta puede sostenerse, como hace Empédocles, que el hombre es un microcosmos, una physis en miniatura, o que lo semejante conoce a lo semejante. Las emanaciones que proceden de las cosas entran por los poros del cuerpo hasta que se encuentran lo que de semejante hay en este. Dice Empédocles: vemos la tierra por la tierra que hay en nosotros, el agua por el agua, el aire por el aire brillante por el aire y el fuego, destructor por el fuego. Comprendemos el amor por el amor y el odio por el odio, ¿no? Alcmeón abre una vía hacia el saber que no convencerá a los filósofos, pero que encontrará en la medicina hipocrática un desarrollo definitivo, el proceder por indicios, conjeturas y pruebas. Charles Peirce, el padre de la semiótica, dice que hay en la semiótica íconos e índices. El ícono está basado más en la interpretación imaginativa y el índice en una interpretación experiencial. Es decir, los filósofos tendrían íconos y los médicos índices, digamos, ¿no? Pero la medicina hipocrática no solo se construye en esa relación tensa con la filosofía de la que acabamos de hablar, sino en un proceso de distanciamiento con respecto a la práctica de la medicina tal como era entendida en otras dos grandes escuelas helenas, como son la itálica y la cnidia. La escuela itálica rechaza categóricamente su proceder basado en hipótesis sin contenido real, ¿no? Caines hipótesis, es decir, en postulados que reducen el origen, el arché o la causa de la enfermedad o de uno de los principios de los que deducen la multiplicidad de los fenómenos observados. Si la escuela itálica, la de Elea por ejemplo, establece principios generales y de esos principios generales deducen todos los fenómenos particulares. Bueno, este es el método de Parménides, ¿no? Generaliza y de ahí explica todo. Valga la explicación, Parménides era médico. En ese sentido, los médicos itálicos proceden como de ese principio deductivo, ¿no? Y lógico de Parménides. Bien. Los del corpus hipocrático están en contra de ese procedimiento principialista, ¿no? En el extremo contrario se encuentra la práctica de la escuela de Cnido,